Así vivimos. Y está con nosotros el ingeniero Marcos Amarripa, director de CCI Laguna, pues interesados en este reporte y pues saber si realmente los centros de readaptación son tales o son todo lo contrario. Marco, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, Juan, auditorio. Efectivamente, en esta sección queremos tratar este tema, pues derivado de los resultados del último diagnóstico de supervisión penitenciaria que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde el sistema penitenciario en este país parece estar en el olvido. Solo cuando hay noticias de una fuga, de algún motín, alguna muerte, incluso suicidios que se dan dentro de los penales, es cuando nos acordamos que existen. Los penales han sido y siguen siendo centros donde se gestan extorsiones, cobros de piso, delincuencia organizada, en fin, corrupción a su máxima expresión. Pero ¿cuál es la situación particular en el estado de Durango? La cual no es nada alentadora. Durango cuenta con 3 penales estatales, el del Salto, el de Santiago Papasquiaro y el de Durango Capital. Este último concentra el 90% de la población penitenciaria del Foro Común y también cuenta con 2 centros federales de readaptación, el de Guadalupe Victoria y el que muchos conocemos aquí, el de Gómez Palacio Durango, que es el que concentra el 83% también de la población que está privada de la libertad, pero del fuero federal. Ahora bien, si vemos de cerca y con estos datos de este diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Durango existe una población penitenciaria en delitos del Foro Común de 3,874 personas que hoy están privadas de la libertad en estos 3 centros penitenciarios. Sin embargo, y aquí es un dato sumamente alarmante, la capacidad de estos 3 centros es solo para 2,189 personas. Esto es un excedente del 77%, lo que significa que la mayoría de los internos vive en un centro sobrepoblado, que específicamente es el penal de la capital de Durango, en donde no hay condiciones dignas para su reclusión. De hecho, el Cerezo de Durango en esta evaluación obtuvo una de las calificaciones más bajas de todo el país, apenas 5.6 sobre 10, que de hecho empeora, puesto que el año pasado obtuvo una calificación de 6.3. Yo me pregunto, pues, ¿en dónde están los incentivos? ¿En dónde están las penalizaciones? ¿En dónde están las autoridades? ¿En dónde están los recursos que deben de provenir del Estado? Pues para los centros estatales el diagnóstico es muy claro. No se garantiza la integridad personal del interno, hay sobrepoblación, hay hacinamiento, hay falta de prevención de violaciones a derechos humanos, hay aspectos que no garantizan una estancia digna dentro del penal. También alarmante que existen condiciones de gobernabilidad, hay insuficiencia de personal de seguridad y de custodia, hay ejercicio de funciones de autoridad, hay condiciones de autogobierno y o cogobierno, incluso se determinó que hay presencia de actividades ilícitas dentro del penal. Es decir, como tú lo mencionabas, Marcela, no existe la reinserción social del interno. Y yo dejaría esta pregunta: ¿existe realmente la reinserción del sentenciado a la sociedad? ¿Se está cumpliendo con el objetivo del sistema penitenciario, que es lograr que aquellos que pasen por sus instalaciones no vuelvan a cometer delitos? Creo que ese es un interrogante que muchos tenemos que hacernos, y más las autoridades. Ajá. Marco, bueno, pero es que ha sido el comentario generalizado no de hoy, sino de siempre, que los centros penitenciarios son verdaderas universidades del delito, donde quienes a lo mejor tenían un perfil
que pudiera haber sido el necesario para generar la readaptación, terminan sucumbiendo ante este ambiente que tú has descrito también. Pero además, déjame preguntarte una cosa. Siempre hablamos de lo que le cuesta al gobierno cada uno de los internos, pero no hablamos de lo que le cuesta al interno estar ahí, porque resulta que muchos servicios al interior del Cerezo, o si se quiere tener algún tipo de privilegio, entre comillas, o tener un poco más de calidad de vida estando interno, pues todo cuesta. Exactamente, esa es la corrupción que se vive dentro de los centros penitenciarios, es evidente. Y como bien mencionabas, este no es un problema de hoy, este es un problema de muchos años. Yo creo que nos concentramos en medir la incidencia delictiva, en tener un acceso a la justicia, en evaluar a ministerios públicos, en evaluar a los jueces, pero realmente le ponemos muy poca atención a los centros penitenciarios, que hoy la verdad es donde se gestan muchas de estas actividades delictivas y que poco le ponemos atención. Y la verdad es que las condiciones, al menos en el diagnóstico que hoy nos da la Comisión de Derechos Humanos, la verdad las condiciones, al menos en este penal estatal, en la capital de Durango, pues habla de una sobrepoblación sumamente elevada. Y tú hablabas de costos. El sistema penitenciario cuesta. Y los estados gastan muchísimo dinero en un sistema que da pocos resultados, quizá nulos resultados. Se estima que cada reo estatal cuesta cerca de 50,000 pesos al año. Eso equivale a 150 pesos diarios aproximadamente. Y ya no nos vayamos a los centros federales. El costo más o menos por reo oscila entre los 2,000 pesos diarios. Pues yo creo que sí debemos de darle mucha mayor importancia al tema de los penales. Por ahí alguna vez mencionó Alejandro Martí, por ahí lo recuerdo, si no se puede controlar a los delincuentes que están dentro de 4 paredes, encerrados, pues menos a quienes están afuera delinquiendo, ¿no? Entonces yo sí pues exhorto a poner mayor atención, pero así también a dar incentivos o desincentivos a estas evaluaciones que hace periódicamente la Comisión de Derechos Humanos. Pero a ver, ¿qué se requiere? Porque finalmente reglas de operación existen, ¿sí? Recursos, pues bien que mal existen, pero tragedias como las de Piedras Negras también existen. Entonces, ¿qué se requiere, Marco? Volvemos al tema de la corrupción, porque bueno, esta mañana la verdad es que ponemos sobre la mesa situaciones de corrupción en todo el sistema de salud público en el país. ¿También en los centros de readaptación hay corrupción? No, sí, sin duda, Marcela, sin duda, incluso hasta para tener acceso de las familias a los penales, también el poder ingresar algunos objetos que no están permitidos, también. Conocemos la diferencia que existe entre un penal estatal y un penal federal. La diferencia es abismal. Aún así, hay algunos centros federales que no salen muy bien calificados, pero yo creo que sí tenemos que al menos buscar certificaciones de organizaciones internacionales, buscar que se garantice una vida digna dentro de los centros penitenciarios. Y más allá, Marcela, también la falta de oportunidades para los ex-reclusos incentiva también a que vuelvan a reincidir en la comisión de delitos. Lo primero que te piden en un trabajo pues es tu carta de antecedentes penales. Entonces todo eso va cerrando también las posibilidades a quien se supone que se reinserta a la sociedad, y muchas veces el único camino que les queda pues es volver a delinquir y apostarle a que no vuelva a ser detenido y que tenga también pues un regreso a los penales, pues a seguir capacitándose y a seguir haciendo más efectivo su comportamiento, ¿no? Marco, entonces son muchas cosas. Claro. Marcela. ¿Sabemos cuántos presos hay en todos los centros penitenciarios del país? Creo que son cerca, si mal no recuerdo, por aquí tenía el último dato. Déjame ver si lo tengo aquí rápido a la mano. Se estima que hay pues casi 300,000 personas. 300,000.
Ajá. Más o menos 300,000 personas en poco más de 400 centros penitenciarios del país. ¿Y cuántos salen diariamente? ¿Se conoce? Porque para poder hablar, si realmente hay una reinserción, pues habría que darle un seguimiento a las personas que salen y saber cuál es su historia de vida. Y esto nada más se obtiene cuando vuelven a caer en la cárcel con motivo de algún otro delito. Sí, más o menos, el dato es preciso, no lo tengo, pero más o menos podemos imaginarlo. Cerca del 20% de la población que hoy está privada de libertad es reincidente, es decir, que ya volvió a ser procesada por un delito. Ahora, con los datos de la encuesta de población privada de la libertad que hace el INEGI, en Durango, el 40% de esta población se estima que está en espera de sentencia, Marcela. Entonces, ni siquiera están sentenciados, están en espera de un proceso que el cual el 75% de ese 40% tuvo que esperar un año o más su proceso. Es decir, están dentro de la cárcel, pero están esperando a que se haga su juicio, su proceso, y puede durar un año o más. Entonces, también eso habla de la sobrepoblación y eso habla de la apresuración que hay de tantas personas privadas de la libertad, y obviamente pues de una ineficiencia también de todo el aparato de justicia. Y otro factor que tiene que ver con, no importa el delito que hayas cometido, finalmente todos están ahí compartiendo los mismos espacios, aunque sea un delito contra la salud, o sea un homicidio, o sea el robo de algún alimento que ha ocurrido, ¿no? Exactamente, y también dentro de esas observaciones es que no hay una debida separación de las personas privadas de la libertad, puesto que mezclan secuestradores con quien portó un arma no permitida, por quien robó una casa habitación o algún negocio, o alguien que extorsionó. Entonces, si no hay una debida separación también de reos, pues esto también es un caldo de cultivo para que se puedan pues gestar autogobiernos, presencia de estas actividades ilícitas, etcétera. Entonces, creo que el resultado no es muy alentador y, ojo, no quiero ser muy pesimista, pero las condiciones que hoy están dentro del penal de Durango Capital, pues están puestas para que pueda suceder algo, no en un muy lejano tiempo. ¿Y estamos hablando de un motín? ¿O estamos hablando de una fuga? ¿O estamos hablando...? Cualquier cosa. Pues de hecho, el penal de Torreón, que tiene una calificación superior, pues presentó fuga de 2 reos. Entonces, pues tampoco es una calificación elevada, tampoco es garantía, claro, de que exista pues plena seguridad de que está controlado el penal, y sobre todo pues las personas que están hoy privadas de su libertad. Muy bien, pues Marco, muy interesante. ¿Dónde se puede consultar para tener más detalles de este estudio? Este estudio está dentro de la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es cndh.org.mx, es el último resultado 2018, y obviamente también en nuestra página del observatorio pueden encontrar ahí los datos a nivel estatal, observatoriodelalaguna.org.mx, ahí encontrarán en Coahuila y en Durango la última evaluación penitenciaria. Muy bien. Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Marcela. Juan, un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.